mi tierra no hay sol, yo brinqué el lado allá, yo quema guano seco, candela colorada. Muy buenas tardes a todos ustedes, gracias por tomarse el tiempo de mirarnos una vez más. El día de hoy tenemos una entrevista con una persona que quiero mucho y estimo, el cual es padrino de esta casa, Enrique Neira, Puerto Real. Padrino, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, aquí me encuentro bien, con bastante ánimo para entrevista en casa de mi ahijada, en casa la entrevista haciéndola aquí en casa de mi ahijada Dunia y mi otra hijada Senia. Para los que no lo conocen, padrino, cuéntenos un poquito de usted. Me dice que nació en Santiago de Cuba. ¿Hace cuántos ayeres ya nació usted? ¿Y cuál ha sido su paso por La Hocha y por Palo Monte? Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, yo nací en Santiago de Cuba, en un barrio llamado Sorribe. Nací de una familia espiritual, muy espiritual. Mi bisabuela era espiritista, Andrea Carrión Peña. Los tíos abuelos míos eran espiritistas. Jesús Adame Carrión, José de los Santos Adame Carrión, eran espiritistas. O sea que yo, desde que abrí los ojos, en mi casa había una escuela espiritual que la llevaba mi tío Jesús Adame Carrión. Era el maestro de obra, conjuntamente con mi otro tío José de los Santos Adame, y mi bisabuela Andrea Carrión, que era la cabeza como espiritista ahí, pero bueno, el que llevaba la escuela espiritual era mi tío Jesús Adame Carrión. O sea que así en esa familia toda una escuela espiritista es la que usted tiene. De mi familia. Sí, sí. Desde niño fue lo primero que vi. Yo inclusive tenía 7, 8 años y no conocía lo que era la hocha. Yo no conocía lo que era la hocha. A los 7, 8 años yo no sabía, porque mi familia era espiritista. Practicaban porque hay dos tipos de espiritismo. Este es el espiritismo donde hay espiritistas que nada más pasan protector, guía y auxiliar. Pero hay otros espiritistas que pasan protector, guía y auxiliar, pero también son espiritistas cruzados y pasan africanos, pasan haitianos, pasan indios, que es donde nace el espiritismo cruzado. Y mi familia, lo mismo, eran espiritistas, que se le dice espiritismo científico, que eran espiritistas cruzados. ¿En qué momento llega usted Palo Monte, Malongo? Ya yo cuando tenía como 11 años, en mi barrio había una casa donde se practicaba la regla de Palo Monte. Era está Ibaé, en casa de la difunta Amada de Vara. Que ahí donde yo conozco a mi padrino, que era el esposo de ella, a Ibrahim Echavarría. Es donde yo lo conozco ya cuando yo tenía como 11 años. Y es que me empiezo a mirar desde afuera escondido, empiezo a mirar la práctica de Malongo. Y empiezo a mirar y me empieza a llamar la atención ya cuando yo tenía como 11 años. Yo me iba de mi casa, especialmente cada vez que ellos iban a plantar. Yo con 11 años me iba de mi casa y me ponía a escuchar los plantes de ellos. Ahí ya con unos 14 o 15 años me inicio con mi padrino Ibrahim Echavarría. A los 15 años es que me inicio. Ya cuando yo estaba rayado como en guello, como a los 15 años. Ya cuando yo tenía como 18 años ya era espiritista, porque ya pasaba protector, guía y auxiliar. Y pasaba un africano. Ya después
cuando tenía como 27 años, cuando tenía como 24 años, me hago inquisi. Yo me hice inquisi con 24 años. Ya hace 45 años de yo verme de ser inquisi. Y como a los 27 que me hago tata inquisi malón. Qué gusto, qué gusto. Porque ¿qué sucede? Que aquí en Cuba, por lo menos en Santiago de Cuba, los tatas aquellos no te daban los pasos directos, te daban los pasos por escala. Claro. O sea, te daban el candango y te hacían inquisi. Cuando te hacían inquisi todavía tú no tenías derecho a rayarla a tus ahijados. El que te rayaba los ahijados era el padrino. En aquello entonces era el padrino que te rayaba los ahijados. Y tú eres inquisi. Si el padrino te daba la navaja un momentico, te la daba un momentico nada más. Pero el juramento estaba a cargo del padrino porque uno era inquisi. Claro. Uno no tenía derecho, uno no tenía facultad a la navaja hasta que no se hacía tata inquisi malongo. Así. O sea que en aquel tiempo, nosotros recibíamos 3 ceremonias. Uno de pino, una de inquisi y una de tata inquisi malongo. 3 ceremonias recibíamos. Y por conocimiento. Claro. Y tú durante ese tiempo ir aprendiendo, ¿no? Te daban los pasos por conocimiento. Sí, tenía que dominar un poco de malongo para poderte dar el candango. Si no tenía nada de conocimiento, no te daban el candango. En aquello tiempo. Claro, ya nada más se Y ahí paga y me listo, fui. ¿no? Ya lo tienen. Y ahí me fui desarrollando. Ya cuando yo me hago inquisi, ya empiezo, inclusive porque mi padrino fue un malonguero que, hablando en la realidad, no le gustaba enseñar mucho. A él no le gustaba. Era un hombre muy recto en lo que es la religión, recto. Él no, los secretos, para saberlo había que ganarse la confianza de él muy grande. Si tú no te ganabas la confianza de él no aprendía nada. Por lo menos de mi padrino, Claro. no aprendía mucho. Había que ganarse la confianza de él. Él ver la seriedad en lo que tú estabas. Y así más o menos tú le sacabas algunas cosas. Y no muchas. No le sacaba muchas, no. No le sacaba muchas. Y yo fui junto con él hasta el punto que fui uno de sus pocos ahijados, por no decir el único, que viajó con él para distintas provincias. El único que viajé con él para distintas provincias. Tengo una anécdota, inclusive una vez que viajamos para Baracoa, que se me enfermó en Baracoa. Y él me pidió y me dijo: mi ahijado, no quiero que le avise a nadie de mi familia. Y yo le dije: bueno, voy a cumplir tu deseo. Y se pasó como 11 días ingresado en el hospital de Baracoa. Y siendo santiaguero, era el enfermo que más visita tenía en ese hospital. Que los médicos decían: señor, pero ¿de dónde usted? Era el enfermo que más visita tenía en ese hospital. No cabían en su sala la gente. Es una anécdota que yo siempre la recuerdo mucho en él, que él me lo pidió. No quisiera que nadie en Santiago de Cuba supiera que yo estoy enfermo. Y así fue. Todos mis ahijados, porque en ese tiempo yo tenía mucho más ahijados que él en Baracoa.
Yo tenía un pueblo más grande que él, sobre lo que es Malongo en Baracoa. Yo lo llevaba más para que él diera poderes arriba de la regla de Ocha. Y yo daba los poderes arriba de la regla de Palomonte. Y él me pidió que no quería de que que en Santiago de Cuba nadie supiera que él estaba enfermo. Pero Mi padrino fue el iniciador. Mi padrino fue el iniciador de la Casa del Caribe de Santiago de Cuba. Ibrahim Echavarría, el que inició la Casa del Caribe. Mi padrino fue el que llevó el tambor de Alañá para Santiago de Cuba, junto con Orlando el Babalao. no, pues toda una eminencia, ¿no? Tenía hecho. Y en el muerto fue un maltero muy solicitado. Mi padrino lo que no es espiritista. Mi padrino malonguero, fue orillaté y buen malonguero. Y no hablaba tanto el idioma en el malongo. Él no dominaba mucho el idioma. Pero tenía ese conexión Tenía con el mucha, muerto, ¿no? en el malongo tenía mucha espiritualidad. Claro. Fíjese que él llegaba a los plantes y tocaba la puerta, y cuando le preguntaban de adentro ¿quién diambo?, él decía Ibrahim Echavarría. Y la puerta se abría automáticamente rápido. Claro. Él nunca dijo Zarabanda, Brahma con Brahma saca empeño. Él decía Ibrahim Echavarría. ¿Quién diambo? Ibrahim Echavarría. Y la puerta se abría automáticamente. No, pues toda una eminencia, Entonces, toda una eminencia, su padrino. Sí, cómo no. Mi padrino, yo con mi padrino llego lejos. Ibaé. Y después, ¿cómo Lejos, se da? lejos. ¿Cómo se da este paso a la Ocha? Bueno, el paso a la Ocha, ya cuando yo voy a dar el paso a la Ocha, mi padrino está demasiado enfermo. Muy enfermo está mi padrino. Y él no quería que yo me hiciera Ocha con nadie. Él no quería. Pero ya cuando yo voy a hacer la Ocha, mi padrino ya no podía. Ya no podía hacerme la Ocha ya. Y yo hago la Ocha con una señora llamada Flora Come Bedel. Oni Changó. ¿Iba ella? Que ya no, viva. Vive. Está en la tierra todavía. Sí. Yo hago santo ya con ella, porque ya no unía algo, porque yo le había dado ya prenda a ella. Ahora sí que Ya yo le había dado prenda, yo le había dado prenda a mi madrina ya. usted era padrino de Palo y ella era madrina de Ocha. H. Ella está mayorcita, pero con la mente muy clara. Qué bueno. Con la mente muy clara. Es Oni Changó también. Muy bien, padrino. Me dice Sí, su Oni nombre Changó. de santo es Obailú. Obailú. ¿Qué significa, padrino? Obailú, rey de pueblo, rey de Agüemirele. Muy bien, padrino. Obailú, rey del pueblo. Rey de del Agüemirele. pueblo. Padrino, ¿y cómo ha sido llevar de la religión durante años, en este caso tanto de Palo como de Ocha, en Cuba? ¿A qué lugares ha ido? Bueno, yo he llevado la religión mucho, porque ¿qué sucede? Soy espiritista y yo me afianzo más en lo que es Egun.
soy solicitado en muchos pueblos aquí en Cuba, para Guantánamo, para Cienfuegos, aquí en La Habana, Santiago de Cuba. O sea que soy solicitado mucho en lo que es el campo espiritual. Claro. Inclusive para la tendencia de hacer misa, hacer investigaciones, hacer recogimientos espirituales, hacer misa, dándole cuenta a los egos de los pasos que van a dar otra persona, y me solicitan en muchos lugares así. O sea que soy solicitado en esta tierra. En esta tierra por lo menos tengo un grueso de ahijado en Guantánamo, tengo otro grueso de ahijado en Santiago de Cuba, y el otro donde más tengo aquí en La Habana. En La Habana. La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo. ¿Cuál es en esos 3 pueblos? ¿Cuál es la mayor satisfacción que le ha dejado el campo espiritual? La mayor satisfacción que me deja, que tengo del campo espiritual, es la consolidación que siempre siento en lo egum, tanto en lo bueno como en lo malo. Siempre tengo una respuesta de lo egum, tanto en las cosas positivas como en la negativa. Claro. Siempre tengo una respuesta ante de cualquier situación de lo egum. Tengo esa satisfacción de ello, que las cosas me llegan antes que sucedan, tanto que sea positiva o tanto que sea negativa. Tengo esa satisfacción de lo egum, y todos los días digo, maferefun lo egum, maferefun lo egum. Sí, muerto no hay nada. No hago nada sin contar con ellos. Así es. Todos los pasos que voy a dar lo cuento con los egum. Todos. Así es, así debe ser. Un ser. paso que vaya a dar que no cuente con egum. Y en esta parte... Tanto en la vida... Perdón, dígame. Diga. Que en el campo espiritual, obviamente pues ya se dedica a lo que son haciendo misas espirituales, recogimientos. ¿Qué es lo más sorprendente usted que ha visto o ha vivido en el campo espiritual? Bueno, en el campo espiritual he vivido cosas sorprendentes en muchos lugares, en distintas ocasiones. Bueno, aquí mismo el martes viví cosas sorprendentes, aquí mismo donde le estoy hablando, y era una pequeña coronación. Por otra tierra he visto cosas sorprendentes dentro del campo de los espíritus, muy inmensa, sobre las pruebas que dan los espíritus, esa transacción cuando llega al cuerpo humano, la prueba que dejan, de la forma como señalan las cosas positivamente, lo positivo que hay en los señalamientos de los sucesos que surgen inclusive en materiales, y cómo ellos lo desglosan espiritualmente. Toda esa cosa que he vivido, las visiones de ver, la visión de ver espíritu latente, como si estuviesen vivos entre nosotros. Claro. Sí, como si estuviesen vivos. Su voz, sus acciones. Cuando llega un evocado por una persona que nunca lo conoció, que nunca lo vio, una persona que inclusive no es de ese pueblo, y pasar un evocado y transmitir palabras y secretos que tenía esa persona en vida, que tal vez nada más lo sabía una familia, y dar esa prueba y decir ese secreto, esa corriente en ese momento, son cosas sorprendentes. Claro. Pues ya es sorprendente desde el hecho de que uno pueda tener comunicación espiritual, ¿no? No cualquiera.
la comunicación espiritual, que es lo más suprasensible que existe dentro de la obra espiritual, cuando existe una comunicación espiritual positiva. Claro. Cuando existe una transmisión de pensamiento que lleva a ese medium que está elaborando en ese momento, y esa transmisión de pensamiento que tiene ese medium lo lleva directamente a ese espíritu con cual uno se está evocando. Eso es algo sorprendente. Y obviamente eso te va reviviendo la fe, claro. Eso te va reviviendo la confianza en los espíritus. Así es, luz, padrino, claro. Te revive. Sí. Yo le digo, yo siempre digo, Maferefun lo según. Yo tengo 69 años. No se le nota. Yo no padezco de nada. Yo tengo más energía que cualquier muchacho. Yo tengo ahijados que son jovencitos. Y me dicen, padrino, no puedo caminar al lado de usted. Estoy cansado. Padrino, estoy cansado. Vamos a descansar un rato. Yo empiezo a cantar. Cuando estamos en Malongo, yo empiezo a cantar y me paso 4 y 5 horas cantando, llevando ceremonia. Porque me gusta mucho, inclusive cuando ya se trata en mi propia casa. Sí, dejo que otro lleve la ceremonia un rato y eso, pero me gusta llevar siempre, la mayoría de veces, la ceremonia que se está haciendo, y más cuando estoy dando candango. Me gusta estar ahí. Pongo a trabajar, otros tata trabajan, pero yo estoy ahí, me gusta llevar la ceremonia yo, y me paso 3 y 4 horas cantando, llevando ceremonia, y no me pongo ronco, y no tomo bebida alcohólica. Claro, pues que creo que eso es lo mejor, sin ¿no? tomar bebida alcohólica. Sin tomar bebida alcohólica. Así es. No tomo bebida alcohólica. Porque ya sabrá, o sea... Yo me paso 3 y 4 horas cantando. 3 y 4 horas cantando. 3 y 4 horas cantando, sí, ahí, llevando ceremonia, sí, ahí, ta. Algo ahorita de lo que usted está comentando. Y echando mi bailadita, también. Ahorita esto que usted está comentando, la obra espiritual es por mandato divino. Esa no es que uno la compre, no es que uno la escoja, es porque uno lo trae, uno lo tiene. Esa es la gran diferencia de ser palero y de ser babalocha. Uno como babalocha, uno como santero o como palero, pues uno puede comprar las cosas, pero a lo mejor no tienes la espiritualidad, pero eres palero y eres babalao, babalocha. Pero en el mundo espiritual, ser espiritista no se escoge. Ser espiritista se nace. Claro, estoy de acuerdo con usted. Mire, uno hace ocha. Hay muchas personas que hacen ocha por salud. Claro. Y ya después que hacen la ocha, llegan a los 3 meses, hacen ebometa, ya hacen la confirmación del santo, llegan al año, dejan de ser y ya voy, son santeros. Donde quiera que lleguen, son santeros. Claro. Inclusive hasta se le entrega el cuarto y ya son santeros. Un malonguero se raya y le pone asunto un poquito a lo que es malongo, y puede llegar hasta recibir cantando y ya es malonguero, está hasta revinquísimo malongo. Claro. Pero un espiritista no. Un espiritista nace del Santísimo directo, de esa divinidad que nosotros, inclusive nuestro cerebro, no tiene fuerza para llegar a donde nace la obra espiritual. Eso nace con la persona, eso no se hace, eso no se compra. Así. Eso no está en la mano del hombre. Luz, padre. Eso no está en la mano del hombre. Eso está directamente en esa divinidad del Santísimo que está allá arriba. Así es. De esa Santísima Trinidad.
Así es. está la obra espiritual. Y Fíjense que hay personas, dígame. hay personas que pasan espíritu o muerto, como nosotros decimos, y no son espiritistas. Y pasan muertos, pero no son espiritistas. El espiritista lo complementa a todos. El espiritista lo complementa todo en una persona una persona oradora, clarividente, con una transmisión de pensamiento que con claridad, recibidor de vocado, recogedor, y el espiritismo se complementa en todo esto. Claro. Cómo conquistar los espíritus, cómo conquistarlo, cómo procurarlo, venir conquistando los espíritus, venirlo convoyando, procurándolo, hasta que los espíritus uno lo atrae hacia el cuerpo de uno mismo. Sea un espíritu que, aunque yo no sé, aunque uno no lo haya conocido, pero uno lo va conquistando con himnos de alabanza, uno lo va conquistando con himnos de alabanza, uno lo va conquistando con oraciones. Y llega el momento que tú sientes que el espíritu está dentro de lo que es el cordón que está presidiendo de esa mesa. Y a todo el mundo le llega un poquito de fluido. Claro. Porque donde se esté trabajando la obra espiritual y el fluido no se riegue, no hay espiritismo ahí. Sí, y lamentablemente sí, el espiritismo se ha deformado mucho, se ve primeramente como un complemento para la hocha y para el palo, no se ve ya como una obra espiritual. Y la gente que fuera de Cuba lleva a cabo el espiritismo, pues obviamente ya no se hace como usted nos está platicando, ¿no? O sea, ya el espiritismo ya no es eso maravilloso. Los hay, pero hay contadas, personas contadas. Pero pues ya ahorita ya cualquiera se sube el muerto y ya están ellos hablando, diciendo y cosas que a lo mejor ni relación tienen con la persona, ¿no? Por eso es lo que le digo, que se nace con eso. Yo pienso lo contrario. El espiritismo ha perdido en muchas personas, pero toda aquella persona que sean espiritistas, todo el que es espiritista, cuando está en una sesión espiritual, sabe si se está en esos momentos practicando espiritismo o no. Porque ¿qué sucede? Que el fluido magnético, el espiritismo es distinto a la regla de Palomonte, es distinto a la regla de Ocha. Cuando se está trabajando el espiritismo, dentro del circuito donde se está trabajando el espiritismo, ese fluido magnético lo siente la mayoría de personas, tenga mediunidad o no tenga. Claro. Lo siente. Cuando hay una manifestación que es positiva, esa manifestación lleva un fluido. Si la manifestación no lleva fluido, no es manifestación de espíritu. No sé si me entiende. Sí, le entiendo, sí, claro. Sí, la manifestación también, las manifestaciones que uno hace, lleva el fluido. Y ese fluido llega a algunos cuerpos que están en ese lugar. Porque no hay manifestación sin fluido. Claro. ¿Entiende? Sí. Usted puede poner, hasta un niño, yo le pongo un tabaco en la boca y un pañuelo en la cabeza y le pongo una jícara en la mano y dice buena noche, y el que no sabe dice que tiene un muerto. Claro. Pero es donde no haya conocimiento de espiritista. Todavía,
quedan poco, pero todavía en Cuba quedan espiritistas. Claro. En mi tierra quedan espiritistas todavía. Poco. Mi madrina es una ancianita y es espiritista. Que ella es mi madrina y mi ahijada. Porque en el brujo es mi ahijada. Sí, sí. En el brujo es mi ahijada. Ella en el brujo es ahijada mía. Pero mi madrina es espiritista. De cuando existían todos aquellos grandes espiritistas en Santiago de Cuba, como Mayella, Juan Delí, Nena Burló, Najé, Pilingo, Tito, Ángel Felipe, Santiago, que era dependiente de la ferretería Mondé, su Adame, mi tío, el difunto negro, valiente, cuando existían esos espiritistas, mi madrina era espiritista con toda esa gente. Y yo jovencito, tuve la suerte de compartir bóveda espiritual con alguno de ellos. Oh, gran honor. Yo tuve la suerte de compartir bóveda espiritual con alguno de lo que yo le he mencionado. Oh, qué gran honor. Vicente Portuondo, Noelia Correa Sandó, Sandó de la Maya, que eran espiritistas. La difunta Esperanza del Callejón de América en Santiago de Cuba, que Ninino de Avenida de Acacia, que eran espiritistas de aquellos tiempos. Y yo le digo a usted que todavía quedan poco, pero todavía en Santiago, por lo menos en Santiago de Cuba, quedan algunos espiritistas. Y que hay que aprender. Inclusive mucho, ¿no? algunos más jóvenes, que han seguido la crianza, de aquellos mayores. Son lo menos, pero quedan algunos más jóvenes que siguieron esa crianza, que no son de aquella etapa, pero estuvieron con ellos. Tienen la y escuela. han seguido la escuela de ellos, han seguido su escuela. Claro. Han seguido su escuela. Y entonces todavía quedan espiritistas, donde usted va y siente el fluido magnético espiritual en las sesiones que se hagan. Claro. Y la prueba tanto en lo que se manifiesta como en la prueba, en pruebas que dan materiales. En las pruebas materiales que Claro. Que es donde están las usted comprobaciones. que usted dice, ahí hay un espíritu, porque se está manifestando de una forma de cosas que esa persona desconoce, y aparte que le está manifestando de cosas que desconoce, está haciendo cosas que una persona sin ese fluido no puede hacerla. Claro. Entonces usted sabe de que ahí hay un fluido magnético espiritual. Padrino, y en el Palo Monte, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción? Bueno, en el Palo Monte tengo mucha satisfacción. Demasiada tengo. Inclusive tengo manifestaciones que si la dijera
pero tengo satisfacción de cosas que han sucedido y uno la ha llevado hasta donde uno quiere. Y vivimos en un pueblo que es difícil. Claro. Y déjeme decirle esto: ganarle aquí en este país, eso lo sabe todo el mundo. En este país, ganarles un pleito a la ley de este país es difícil. Y yo tengo esa satisfacción. Sí, yo tengo esa satisfacción. Gracias al Enfumbe y al Empungo, ¿no? De corazón se lo digo. Gracias al Enfumbe y al Empungo. ¿Cómo? No oigo bien. Gracias al Enfumbe y al Empungo. Buen sambe a los fumbe, buen sambe a lo mismo pungo. Así es. Buen sambe mismo pungo en sasi. Así es, así es. Munalongo sasi. Sí, en Sasi. Munalongo sasi. Munalongo sasi. Que cuenten en sasi. Wiri yo. Munalongo sasi. Que cuenten en sasi. Sí. Munalongo sasi. Munalongo es 7 rayos. Ah, sí. Munalongo es 7 rayos. Sasi es rayo. Y en sasi es la palma. Así es. En sasi es palma. Sasi es rayo. Y Munalongo es chango. Es 7 rayos. No, pues, hay mucho que aprender y yo creo que este es el inicio de esta entrevista donde tendremos varios capítulos donde hablaremos del espiritismo, hablaremos del palo, todo visto desde la perspectiva del neófito, del que no sabe, del que no conoce. ¿Para qué? Para que se vayan enamorando de todas estas áreas, el que a lo mejor empieza a sentir cosas. ¿Qué recomendaciones le usted da a las personas que empiezan a sentir al muerto, que empiezan a sentir este fluido que usted dice? Hay una recomendación para lo que es el espiritismo. En el espiritismo es agua y luz. Así es. Esa agua que muchas veces no creemos en ella. Y esa agua es tan fuerte, es tan divina. Ese vasito de agua es tan milagroso que no le ponemos esa fe a esos vasitos de agua. No le entregamos la fe que tenemos que entregarle. El espiritismo no es más que la luz, el agua y un poquito de colonia y oraciones. Así es. Y muchas oraciones. No leer, sino orar. Entregarle las oraciones a los espíritus. Porque hay quien lee. Van a abrir una sesión espiritual y empiezan a leer un libro. No es leer. Porque no está haciendo nada. Cuando esté leyendo, los espíritus no están oyendo nada. Es una sesión espiritual que va a empezar sin fluido, sin nada. En la sesión espiritual no se debe ingerir bebida alcohólica. Así es. Excepto cuando se cruza para el espiritismo cruzado, que ahí sí llegan los congos y se dan su traguito. Claro. Pero cuando se está trabajando espiritismo, no se ingiere bebida. No. Cuando se está trabajando espiritismo es oraciones, vela, agua y himno de alabanza para ir conquistando los espíritus. En una formación de una escuela espiritual, una escuela. En la escuela espiritual
es donde la persona que nace como espiritista, que Dios lo mandó como espiritista, es donde se desarrollan en la escuela espiritual. Pero hay que darle buenas oraciones. Que la oración la oración es que alimente el espíritu. Es la oración la que alimenta el espíritu. Es la que despierta el espíritu, la oración. Es como la forma en la que se abre el portal, ¿no? En la forma en la que se abre el portal con los espíritus. Claro, así. ¿Me entiendes? La oración es la que despierta todo, es la que atrae todo, la que va conquistando todo, con la luz esa y esa agua divina. Claro. Hay quien dice, ¿por qué esa agua cogió tanta efervescencia? ¿De dónde está la espiritualidad? No es que tú le eches, no, agua sola, sin echarle cloro, sin echarle nada, un agua natural de un pozo, de un río, y ponerle en una bóveda espiritual y ponerse clarita, con bastante efervescencia. Yo he tenido esa prueba. Un agua de un río normal, de un río, y magnetizar esa agua. Y esa agua hacer globito como si tuviera efervescencia. Sin ningún tipo de nada, ni química, ni esto, ni nada. Traerla de un pozo, de un río. Y el agua tener, ahí es donde pueden empezar a desarrollar la media unidad. Porque yo soy de lo que digo, que en toda la tierra debe de haber media unidad para el campo espiritual, en toda la tierra, en el mundo entero. Lo que hace falta es la escuela. Claro, una buena enseñanza. Según se dice que la obra espiritual donde primeramente se practicó en el mundo fue en Estados Unidos, y fue practicada por una mujer, donde se practicó por primera vez la obra espiritual fue en Estados Unidos. Ahora en estos momentos no recuerdo en qué lugar de Estados Unidos, donde a esa mujer la apedraron, la mataron a pedrada. Fue la primera mujer que practicó la obra espiritual, Sí. Y yo digo, si todos los religiosos pensáramos un poquito en el misterio de la obra espiritual, creo que la llevaríamos con más respeto y más serenidad. Así es, Luz, padrino, así es. Porque la cabeza y los pies de la religión. Y con la obra espiritual también se hacen obras que resuelven mucho. Sí, hay muchas personas que esperan matar el gallo, matar animales para poder arreglar su problema, y a veces con la obra espiritual, el vaso con agua, la vela y oraciones se puede lograr mucho. Y la hierba. Ah, sí. Agua, hierba y luz. Con agua, con hierba y luz se resuelven muchas cosas. Entonces, mira, hijo mío, sobre las situaciones de lo que es el espiritismo, sin tener libro, porque el único libro que tiene el espiritismo es el de oraciones. El único libro que tiene el espiritismo es el libro de oración, escrito por Allan Kardec. Todo lo demás copia. No es así, familia.
escrito por Allan Kardec, que no es cubano. Sí, no. Francés, ¿no? Es el único libro que tiene la obra espiritual. O sea, que por ahí viene diciendo que todo nace de allá arriba. Por eso los espiritistas tenemos transmisión de pensamiento. Así es. Clarevidencia y sentir, oír. Un espiritista puede tener la clarevidencia alta, el oído alto o la transmisión de pensamiento alto. Pero sin embargo, se dice que en el espiritismo lo más grande que existe es la transmisión de pensamiento. Es lo más grande que hay en el espiritismo. Un espiritista que tenga transmisión de pensamiento. Así es. Que va manifestando y dentro de la transmisión de pensamiento también es como si estuviera viendo lo que está diciendo. Y es el cerebro el que está trabajando. Es el cerebro que se traslada de un lugar a otro. Por eso se dice que lo más grande que existe en el espiritismo es la transmisión de pensamiento. Es lo más grande. Así es. Padrino, hablando de la ¿Qué hay? ocha, ¿cuál es su mayor satisfacción? ¿Qué es lo que le ha dejado el tener coronado Shango en su cabeza? Bueno, yo tengo una satisfacción muy grande de la ocha, pero muy grande. Cuando yo fui a hacer ocha, yo hice ocha, no me da pena decirlo, a mí no me da pena decirlo. Yo quería tanto ya tener coronado a Changó en mi cabeza que yo vendí mi casa para hacer Changó. Yo vendí mi casa para hacer Changó. No me da pena decirlo. Pero le ha dado Y más, en el ¿no? y en el santo en el Ita Changó me dijo que según yo vendí mi casa, él me la iba a dar. Y a mí me regalaron una casa. Imagínese. ¿Cómo es sabio, no? Los santos. ¿Oyó? ¿Sí? ¿Cómo son sabios los santos? Es así, sí. Fue un Changó todos los días. Así es, Maferefún. Crea, hijo mío, créame que es así. Yo vendí mi casa para hacer ocha. Y en el Ita Changó me dijo que en mi casa él me la iba a dar. Y lo cumplió. Y Changó a mí me regaló una, que no me costó un centavo. Un centavo no me costó. Y me la regalaron sin yo pedirla. Porque le nació a la persona. Claro. Y yo vivía cómodamente cuando me la regalaron. Yo vivía en casa de mi señora. Y una vez una hijala mía se apareció allí y me dijo: padrino, usted vive bien aquí con su señor y esto, pero mire, yo tengo una casa que yo no uso, que se la voy a regalar a usted. Hizo los papeles y me la regaló. Yo no la vivía, pero en este momento sí la vivo. Claro. Las comprobaciones del santo, ¿no? Nuevamente. Comprobación de la ocha. O sea que yo de Changó lo que me ha dicho lo ha cumplido. Tengo esa satisfacción de mi ocha. Tengo una satisfacción tan grande de mi ocha que yo tengo pruebas de mi ocha hasta sentado de frente a ellos. Las acciones que hacen mi sopera.
Yo tengo una satisfacción muy grande arriba de Obatalá. Tengo una gran confianza en Illalolde, porque me han dado prueba. Me han dado prueba. Y entonces creo mucho en Miocha. Nunca en Miocha he puesto nada. Miocha lo único que le pongo es vela y flores. Todo lo demás yo lo resuelvo arriba de Egun. Claro. No, teniendo la espiritualidad. Lo que más he hecho es arriba de Obatalá por alguna persona que se ha enfermado o algo y le he puesto alguna acción a Obatalá por ese enfermo. Pero de ahí para allá más nada. Arriba de Miocha no he hecho nunca nada. Nada que sea caliente para nadie. Claro. Todo he ido al lado de Egun. Tengo prenda, tengo candango, tengo cazuela espiritual, tengo una cazuelita de mi africana. Y con eso resuelve. Y todo lo resuelvo ahí. Todo. Ahí donde yo resuelvo todo. Ahí donde yo lo hago todo. Mi santo es para dar bienestar, para dar salud, para dar prosperidad. Bueno, entonces... No venga mi hermano para rumba, que ahí yo sí yo sé. Entonces, mijo, es así, por lo menos, si hay algo que yo quisiera que mi familia religiosa se pusiera la mira, es en el campo espiritual. Claro, sí. Porque la mayoría de la gente sabe qué es, padrino. Aquí, más aquí en México, bueno, en Cuba yo creo que también empiezan a ver que quieren más el ser babalaos, ser santeros, pero se nos olvida esa parte espiritual que es de suma importancia, ¿no? El apegarnos al espíritu. ¿Qué sucede? Aquí en Cuba, principalmente en la zona oriental, es la zona donde se practica más el espiritismo en Cuba, en la zona oriental, que tú no la conoces. No conoces la zona oriental. No, yo nada más estuve en La Habana. Algún día la conocerá. Iremos a Santiago de Cuba. Claro que sí. Y participaremos de una misa en Santiago de Cuba. Así será, padrino. Inclusive de espiritistas que no son ni santeros, ni paleros, ni nada. Nada más son espiritistas. Y de personas mayores, Claro. que nada más son espiritistas. Que no son santeras, no son paleras, no tienen cazuela, no tienen candango, no tienen nada más que espiritismo, nada más. Pero eso existe para la zona oriental. Y son personas que curan, resuelven problemas con agua y con hierba, con luz y con la vegetación, sin dar animales. Sí. Por eso es muy bueno. Yo le digo a usted que quisiera que por lo menos mi familia religiosa
hiciera la mira y se interesara por el espiritismo. No, y ahí lo que se necesita es una buena guía, Él- ¿no? Una buena guía para poder, Inclusive, el espiritismo cruzado te lleva a Malongo. Sí, sí. Sí, cómo no. Yo he conocido espiritistas cruzados que nunca han estado en Malongo. Sin embargo, cuando transan el espíritu sabe de Malongo. Claro. Sí, conozco, inclusive conozco a personas que están vivos todavía, personas mayores que están vivos, que no tienen nada de Malongo, ni cogen libro de Malongo, no cogen nada, pero cuando pasan su africano o su Congo, conocen de Malongo en ese momento. Claro. Y sé que es el fluido magnético que lo transan. Yo tengo esa prueba. Padrino, para Tengo esa concluir esta prueba. parte de la entrevista, obviamente vamos a tener otras más donde vamos a hablar más específicamente ya del espiritismo, otras donde hablaremos de palo y otras donde hablaremos de ocha, pero para terminar esta entrevista, padrino, ¿qué consejo le puede dar a las personas que se están iniciando, ya sea en Palo Monte, ya sea en la ocha o en el espiritismo? ¿Qué consejo les puede dar? El consejo que yo pueda dar completo a toda toda persona religiosa que tengan fe es iniciar la religión siempre atendiendo su protector, su guía y su auxiliar. Ok, padrino. Pues muchas gracias por esta entrevista, padrino. Ya estaremos platicando para hacer la segunda, donde hablaremos ya específicamente del espiritismo, donde nos hable qué es el guía auxiliar, qué es el principal, que nos hable ya con tecnicismos para poderlo entender de mejor manera. Le agradezco mucho por su tiempo. Ya. Gracias por este... Muchas gracias. Y la próxima vez vamos a profundizarnos un poco en lo que es Malongo Yacaya. Claro que sí, padrino. Le agradezco mucho, padrino, que tenga excelente noche y muchas gracias por su tiempo. Igual, una excelente noche y aquí estamos. Salam Bueno, aleikum, aleikum salam. aprecio. Buen maré con Sara, Cheche, Malongo Yaya. Gracias, padrino. Bueno, gracias a usted también. Bueno. ¡Cuenda ganga! ¡Cuenda macuta!